¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a ver la simulación de un sistema de potencia muy sencillo en MATLAB usando las herramientas de SimScape y SimPower Systems. Vamos a simular un sistema de potencia como este con un generador, dos transformadores, una línea de transmisión y una carga. Pues bien, vamos a MATLAB. Bien, aquí en MATLAB vamos a abrir nuestras librerías de Simulink. Vamos a crear un modelo nuevo. Vamos a buscar los elementos de SimScape. Aquí en SimScape vamos a buscar las librerías de SimPower Systems que están aquí. Dentro de SimPower Systems tenemos diferentes elementos que nos permiten modelar máquinas eléctricas, dispositivos electrónicos. Entonces vamos a la sección de elementos dentro de la librería de control y mediciones. En elementos vamos a meter un par de transformadores de doble devanado. Aquí tenemos diferentes dispositivos, diferentes bloques que modelan dispositivos como líneas de transmisión, como transformadores eléctricos, como ramas RLC. Entonces vamos a meter dos transformadores trifásicos de doble devanado. Vamos a meter una rama RLC en serie trifásica, bueno, una carga RLC para simular lo que va a ser nuestra carga, una rama en serie RLC para simular lo que es nuestra línea de transmisión. Vamos a meter también un generador eléctrico trifásico, eso lo vamos a tomar de fuentes trifásicas, una fuente trifásica programable. Vamos a buscar en elementos la referencia de tierra. Estos los podemos girar haciendo control R sobre ellos, seleccionando y haciendo control R. Las conexiones van a ser como en cualquier otro simulador de circuitos eléctricos. Aquí observen las terminales cuadradas que corresponden a las librerías de SimScape, que no se van a poder conectar directamente a terminales triangulares de Simulink. Bien, entonces este va a ser nuestro generador. Vamos a ponerle un valor nominal de 20 kV y la potencia que solicite la carga la va a tener que poder suministrarla a este generador. En cuanto al transformador 1, va a ser un transformador elevador. Este le vamos a poner valores nominales de 350 MVA. Vamos a ponerle una reactancia de dispersión del 10%. Vamos a ponerle un valor de relaciones de voltaje de 20 kV. De 20 kV a 230 kV. A la línea le vamos a poner una longitud que sea de, por ejemplo, línea corta de 64 kilómetros. Vamos a poner que esto tiene una reactancia inductiva. Aquí voy a quitar esta L porque se confunde con inductancia, entonces longitud. Entonces la reactancia inductiva para esta línea que sea de 0.5 ohm por cada kilómetro. Este va a ser un transformador reductor.
Los valores nominales que le vamos a poner a este transformador van a ser 300 MVA. Estoy tomando algunos datos de ejercicios que hemos visto en otras sesiones. La reactancia va a ser del 10% también. Y tenemos que la relación de transformación va a ser de 220 kilovoltios a 13.2 kilovoltios. La carga vamos a ponerle un valor nominal de 180 megawatts a factor de potencia unitario y un voltaje nominal línea a línea que sea de 13.2 kilovoltios. Entonces, si tenemos que el factor de potencia es unitario y la carga consume 180 megawatts de potencia real o activa, entonces la potencia reactiva que estaría consumiendo esto sería de 0. Entonces podemos ajustar todos esos datos. En el generador los datos los ajustamos en este orden. Nos pide la amplitud de valor en voltaje eficaz, en valor de volts eficaces, fase a fase, valor línea a línea, el ángulo de fase del voltaje y la frecuencia en hertz. Entonces este lo vamos a ajustar como 20 E3, que significa 20 por 10 a la 3 o 20.000 voltios. El ángulo de fase lo vamos a dejar en 0, la frecuencia es 60 Hz, vamos a aplicar. En el transformador T1 la conexión que vamos a usar va a ser una conexión de delta en el extremo de baja y Y aterrizada en el extremo de alta, YG. Aquí esta conexión implica una estrella sin acceso al neutro, esta una estrella con acceso al neutro, esta es una estrella con neutro conectado a tierra. El delta D1 nos permite hacer un desfasamiento en sentido contrario a las manecillas del reloj, de los fasores del extremo primario al extremo secundario, y la delta el desfasamiento contrario en sentido contrario entre los devanados primario y secundario. Entonces vamos a dejar esta configuración de esta forma. Bueno, vamos aquí a abrir otra vez los parámetros. Cuando abrimos en parámetros tenemos que podemos elegir el ajuste de las unidades de los parámetros del transformador en por unidad o en el sistema internacional de unidades. Entonces en el sistema internacional de unidades nosotros tendríamos que ajustar, por ejemplo, en la primera ventana el valor nominal de la potencia y la frecuencia del transformador. En este caso nosotros vamos a ajustar para potencia nominal del transformador, vamos a ajustar una potencia de 350 MVA o 356. Esto es 350 por 10 a la 6, la frecuencia de 60 Hz. En la segunda casilla tenemos los parámetros del devanado primario. Tenemos que capturarlos en este orden: voltaje nominal fase a fase en valor eficaz, la resistencia del devanado primario y la inductancia del devanado primario. Observen que aquí no capturamos reactancia ni impedancia, sino necesitamos el valor de resistencia y de inductancia. Entonces aquí este transformador tiene 20 kV en el extremo primario como valor nominal, 20E3 vamos a poner. En el extremo secundario aquí vamos a ajustar 230 kV, 230 E3, 230 por 10 a la 3. Estos parámetros de resistencia y de inductancia pues habría que calcularlos. Si nosotros disponemos del valor de reactancia, quiere decir que están despreciando la resistencia. Entonces tenemos reactancia nada más de los devanados del transformador. Tenemos que esta reactancia es la reactancia inductiva, pero en este caso está en porcentaje. Si dividimos entre 100% estaría en por unidad. Si está en por unidad, esos datos, ese dato en por unidad fue calculado a partir del valor de la reactancia de los devanados del transformador en ohms y pasado a por unidad utilizando como valores base los valores nominales que aparecen aquí del transformador. Entonces con base en este dato podríamos obtener el valor en ohms de esta reactancia y podríamos obtener
el valor de la inductancia. Entonces, si dividimos en partes iguales la mitad de la reactancia por unidad, 5% en el extremo primario y 5% en el extremo secundario, nosotros podríamos calcular una inductancia, un valor de inductancia para el extremo primario y otro para el extremo secundario. Bien, aquí no es el caso, el objetivo de esta sesión no es utilizar realizar esos cálculos, simplemente capturarlos y ver cómo hacemos la simulación. Entonces aquí yo ya hice algunos cálculos para esos datos de inductancia. Aquí yo voy a poner la inductancia para el extremo primario de 0.00152 henries, para el extremo secundario de 0.02. Este valor de inductancia va a producir un valor de reactancia. Ese valor de reactancia generalmente es mucho mayor que el valor de la resistencia. Es la razón por la que se desprecia la resistencia en muchos casos. Entonces, este valor de resistencia lo vamos a poner de algo pequeño, que va a ser, me refiero pequeño comparado con la reactancia que se obtendría a partir de esta inductancia. Unas 10 veces menor. Supongamos que será 0.8 quizás por 10 a la menos 2. Esta resistencia para el devanado secundario vamos a ponerla pues un valor también pequeño, unos 10 ohms, comparado con la reactancia que se obtendría al usar esta inductancia. Los otros parámetros de magnetización, de resistencia de magnetización, inductancia de magnetización, no los vamos a considerar, no los vamos a modificar en este ejercicio. Los vamos a dejar de esta forma. Vamos a modificar el transformador 2. El transformador T2 va a tener una conexión en el extremo primario de tipo estrella, en el extremo de alta tensión, y en el extremo secundario una delta. Aplicamos la configuración, vemos parámetros, aplicamos, configuramos en el sistema internacional de unidades. Recuerden, si tienen los datos en por unidad, si tienen la inductancia en por unidad, pues la pueden meter directamente. Si tienen ese dato, pues es más fácil, pero si no, pues los pueden calcular a partir de aquí, de estos datos. Entonces vamos a configurar el valor de potencia nominal como 300 MVA, 306, la frecuencia es 60 Hz. El valor del voltaje en el extremo primario sería esta componente, que sería de 220 E3 kV. El valor del voltaje nominal en el extremo secundario, que sería de 13.2 E3 o 13.2 por 10 a la 3, 13.200 voltios. El valor de inductancia y de resistencia. Para el valor de la inductancia yo calculé un valor de 2.14, entonces es el dato que voy a ajustar, E-2, 2.14 por 10 a la menos 2. Para la inductancia del extremo secundario, 7.7 E-5. Aquí vamos a poner un valor de resistencia que sea de 0.7 ohms, y aquí un valor de resistencia que sea de 0.00, que sea de unos 3 miliohms. Los otros parámetros los vamos a dejar tal cual, vamos a aplicar. Recuerden, estos datos se pueden calcular a partir de los valores nominales y de la reactancia que entrega el transformador. La longitud de la línea es de 64 kilómetros, corresponde a una línea corta. Aquí esta rama nos pide
elegir si va a ser una rama RLC, RL o C. Simplemente vamos a dejar una rama tipo L. Esto nos va a cambiar nada más a una reactancia, a un inductor aquí. Entonces aquí nos dicen que la reactancia de esta línea va a ser de 0.5 ohms por kilómetro. Entonces si multiplicamos este 0.5 por 64 kilómetros, 0.5 multiplicado por 64, y dividimos entre la frecuencia angular, que sería 2 por la constante pi por la frecuencia, que serían 60 Hz, estaríamos obteniendo el valor de la inductancia para la longitud total de la línea. Entonces aplicamos y ya pusimos el valor de la inductancia, porque observen que nos pide inductancia en henrys. Finalmente, para la carga tenemos una carga de 13.2 kilovolts de valor nominal, 13.2 E3 o 13.2 por 10 a la 3. Para la potencia activa vamos a poner 180 E6, 180 por 10 a la 6 o 180 megawatts. Como el factor de potencia es unitario, no va a haber potencia reactiva ni potencia ni potencia reactiva inductiva ni potencia reactiva capacitiva. Entonces podemos aplicar estos ajustes. Finalmente, para poder hacer esta simulación necesitamos el bloque de PowerWi, la interfaz gráfica que viene en tecnologías especializadas, este bloque que nos va a permitir hacer la simulación. Vamos a simular un tiempo solamente de 0.1 segundo. Vamos a configurar en simulación los parámetros de simulación de Simulink. Vamos a elegir un paso de muestra variable, lo podemos elegir fijo. Aquí vamos a seleccionar el tiempo de muestreo, vamos a poner el paso fijo y vamos a poner un tiempo de muestreo de 0.1 milisegundo. Vamos a dejar este método de solución. Recuerden que Simulink tiene programados diferentes métodos, diferentes algoritmos de solución, métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso ODE significa ecuación diferencial, orden 1, orden 2, orden 3. Entonces recuerden que eso permite resolver algoritmos, resolver ciertos problemas más rápido, más estable. Entonces vamos a ver si con este método funciona. Si no, cambiaremos el método. Tenemos que, si queremos ver las señales, vamos a meter un bloque scope. Pero este bloque no lo podemos conectar directamente a estas señales. Observen, la terminal aquí es triangular, no lo podemos conectar a las señales cuadradas. Entonces tenemos que meter un bloque de interfaz, que eso lo obtenemos en la pestaña de mediciones, un medidor de voltaje. Este medidor de voltaje nos va a permitir medir el voltaje entre dos terminales, el voltaje línea a línea en este caso, entre línea 1 y línea 2. Y pues creo que ya tenemos todos los elementos para simular este circuito. Entonces podemos dar en correr y aquí nos muestra un error. Aquí dice que el máximo paso de muestra es de 0.02. Esto tiene que ver con que no pudo encontrar una buena solución. Tenemos que cambiar. Vamos a poner a paso variable y vamos a poner aquí E-4, una tolerancia mayor. Vamos a cambiar un método de solución, el OD23, y vamos a aplicar y vamos a correr nuevamente.
Bien, parece que esta vez sí pudo. Entonces aquí vemos las señales del voltaje línea a línea en las terminales de la carga. Aquí vemos que solamente nos muestra una parte de la señal. Vamos a configurar este scope para quitarle el límite de muestras que va a graficar. Vamos a hacer para que lo anterior es para que nos muestre toda la señal. Aquí si esto está marcado nada más nos muestra los últimos 5000 puntos de la simulación. Queremos que nos muestre todo, por eso desmarcamos esto. Aquí para el formato de línea que nos va a mostrar vamos a ponerle un grosor de 3 para que nos muestre una línea más gruesa. Vamos a poner aplicar, ok. Vamos a volver a correr la simulación. Ahora nos tiene que mostrar ya toda la señal. Entonces aquí nos muestra ya toda la señal. Aquí tenemos un valor pico. Esto es el valor instantáneo. Tenemos el valor instantáneo en cada punto de tiempo del voltaje. El voltaje pico pues anda como por 1. Que será 6, 7 por 10 a la 4, 16.000, 17.000 voltios, valor pico. Entonces, si queremos ver el valor eficaz, tenemos por acá una herramienta en mediciones, en la pestaña de control y mediciones. Tenemos diferentes bloques que nos permiten medir diferentes parámetros de circuitos de corriente alterna. Entonces vamos a medir en este caso el valor RMS de esta señal de voltaje que estamos midiendo. Vamos a poner un display que encontramos en la pestaña de Sinks, en los bloques de Simulink, para ver cuál es el valor del voltaje eficaz. Corremos la simulación. Y pues bien, aquí nos muestra el valor eficaz que estaría llegándole a la carga en sus extremos. Tenemos 1.3 por 10 a la 4, que sería 13.000 voltios. Entonces esa es la forma de simular un sistema de potencia. Nosotros podríamos aquí aumentar un poco el voltaje, por ejemplo a 22 kV, repetir la simulación y ver cómo se modifica este dato de aquí. Ven que crece demasiado. Este es el valor eficaz de la amplitud del voltaje en estas terminales. Bien, vamos a simular de una vez la línea larga. Por aquí habíamos visto que teníamos este bloque en la carpeta de elementos, de bloques de elementos, teníamos una línea de parámetros distribuidos. Recuerden que este modelo de parámetros distribuidos lo utilizamos para modelar una línea de transmisión larga. Entonces vamos a usar este modelo aquí en esta misma ventana para simular una línea de transmisión larga, ya que tenemos aquí algunos elementos. Vamos a conectar esta fuente. Vamos a simular una línea de transmisión larga. Entonces, si se fijan, pues es relativamente sencillo. Vamos a conectar una carga aquí. Esta carga la vamos a poner que sea una potencia, que esté demandando una potencia de unos 40 megawatts. A factor de potencia vamos a ponerle 0.9 en atraso. Vamos a ponerle entonces un valor de voltaje nominal de 220 kilovoltios. Entonces, si tenemos una potencia de 40 megawatts y un factor de potencia de 0.9 diferente a la unidad, entonces sí va a haber flujo de potencia reactiva en esta carga, que va a ser
aproximadamente 15.7 megabar. Entonces esos datos se los podemos capturar de una vez. El valor nominal en este caso será 220 E3, frecuencia de 60 Hz, potencia activa que será de 40 E6, 40 por 10 a la 6 o 40 megawatts. En este caso sí va a haber una potencia reactiva debido a la inductancia, a una inductancia. Entonces este valor lo calculamos de 15.7 E6 o megavolt amperes reactivos. No vamos a poner flujo de potencia reactiva debido a capacitancia, entonces estos serán los datos. El generador lo vamos a poner de 220, como no hay transformadores y tiene que suministrar el voltaje que sería el voltaje nominal de esta carga, vamos a ponerlo igual en 220 kV, 220 E3. La frecuencia de 60 Hz vamos a aplicar. Ok. Finalmente ajustamos los parámetros de la línea de transmisión. Aquí observen que nosotros tenemos el ajuste de esta de los parámetros de esta línea: tres fases, frecuencia, resistencia, inductancia y capacitancia. La resistencia, inductancia y capacitancia tienen que tener unidades de ohms, henrys y faradios por unidad de longitud, como hemos estado calculando en sesiones anteriores. Y tenemos que capturar varios datos. Tenemos R1, R0. En el primer caso, en el caso de la resistencia, tenemos R1, R0 y R0M. Sería resistencia de secuencia positiva, de secuencia 0 y de secuencia 0 moto. Las de secuencia 0 tienen que ver con las componentes simétricas, las redes de componentes simétricas de la línea. Entonces, por ahorita, como estamos manejando sistemas balanceados, solamente vamos a ocupar la componente de secuencia positiva, que será la primera componente de este vector. Mientras no tengamos un sistema desbalanceado, no necesitamos capturar o modificar los segundos parámetros. Bien, entonces necesitamos establecer cuáles son los parámetros de esta línea de transmisión. Aquí vamos a establecer que la impedancia serie total va a ser de 35 más J, 140 ohms. Vamos a tener además que la longitud de la línea va a ser en este caso de 281.64 kilómetros. Vamos a tener una susceptancia total de la línea. Bueno, recuerden que la admitancia Y que vamos a tener corresponde a la admitancia en paralelo, entonces podemos tener una admitancia de 930 por 10 a la menos 6, quizás microsiemens. Entonces con estos datos nosotros podemos calcular la resistencia en unidad de longitud. Observen que este dato de Z no está en unidad de longitud, está en ohms nada más. Para pasarlo a ohms por unidad de longitud habría que dividir este dato entre la longitud total de la línea. Este valor de admitancia también es para el total de la línea, no está por unidad de longitud. Entonces si queremos pasarlo a unidad de longitud tendríamos que dividir este dato entre la longitud total de la línea. Hay que observar que los parámetros que nos está pidiendo aquí, este bloque es de resistencia por unidad de longitud, inductancia por unidad de longitud y capacitancia por unidad de longitud. Estos datos, hay que poner atención, no son reactancia. Aquí es inductancia y aquí tampoco es reactancia capacitiva, es capacitancia. Entonces, a partir de estos datos hay que sacar el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia, que va en paralelo. Entonces, esos datos ya los tengo yo calculados. En este caso sería para la resistencia por unidad de kilómetro, un valor de 0.12, 427. Para el caso de
la inductancia sería un valor de 1.319, aproximadamente E-3 por 10 a la menos 3. Para el valor de la capacitancia tendríamos un valor de 8.76 E-9 de capacitancia. La longitud de la línea 281.64 kilómetros. Y bueno, esos serían nuestros datos. Aplicamos y podemos ver el valor eficaz en las terminales de la carga. Si conectamos el elemento de medición, y por ejemplo también el valor eficaz en el extremo emisor. De esta forma, entonces podemos echar a andar la simulación ya que está todos los parámetros completos. Y vamos a ver el valor eficaz en el extremo del generador, sigue siendo de 220 kV, mientras que en el extremo emisor el valor eficaz del voltaje va a cambiar debido a la caída de tensión que hay por los parámetros de la línea de transmisión. Entonces observen que hay un voltaje menor, un valor eficaz de voltaje menor en el extremo de la carga respecto al extremo emisor. Bien, pues estos son los ejemplos que tenemos para líneas de transmisión, la forma de simular sistemas eléctricos de potencia. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero que me puedan ayudar a hacer crecer este canal suscribiéndose. Les agradezco mucho su atención.